Bueno, aquí estamos un rato más disfrutando con derivadas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a repasar las reglas de derivación que estuvimos comentando en la última videoconferencia. Qué buena letra me sale. Primera regla de derivación. Si tenemos una función constante, f de x igual a k, donde k es un número real, ¿sabríais decirme cuánto vale su derivada? Efectivamente, la derivada de cualquier función constante siempre es 0. Segunda regla. Si tenemos una función que se puede escribir como la suma de otras dos funciones, la derivada de f se calcula como la suma de las derivadas de las otras dos funciones. Y última regla. Si tenemos una función que es un número real multiplicado por otra función, donde k cualquier número real, entonces la derivada de f se calcula derivando g y multiplicando por ese número real. Esas son las tres primeras reglas para comenzar a trabajar y solamente estuvimos viendo una primera derivada elemental que es la derivada de las funciones elementales. La primera es la función potencial, es decir, cuando f de x es x elevado a un número n. Si f de x es x elevado a n, su derivada, ¿sabéis responderme cuál es? Efectivamente, pasamos el n del exponente multiplicando a la expresión y disminuimos en 1 el grado de, no sé qué no me quiere escribir, el grado del exponente, n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si tenemos f de x, x elevado a 5, pues su derivada, esta me sabe responder muy fácil cuál es, 5x a la cuarta. Como caso particular, aunque no deja de ser una función potencial, tenemos la función raíz cuadrada de x. Pero la vamos a utilizar tantas veces que la podemos meter dentro de nuestra tabla de funciones elementales. Raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Pues entonces, su derivada será, si hemos dicho que esto es x elevado a un medio, pues su derivada será un medio de x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Reordenando esto, tenemos 1 partido por 2. Como x está elevado a algo negativo, quiere decir que eso va a pasar a estar en el denominador, y como está elevado a un medio, quiere decir que la x está dentro de una raíz cuadrada. Es decir, la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Hasta aquí lo dejamos en la última videoconferencia. Pues vamos a añadir, para poner un poquito más de pimienta a la vida, más derivadas de funciones elementales sencillas. La siguiente es la función exponencial. La función exponencial, vamos a ver dos casos. Lo primero es cuando f de x es e elevado a x. Lo primero que deberíamos tener claro es qué diferencia hay entre una potencial y la exponencial. La potencial, la x, es la base, y la exponencial, la x, es el exponente. La derivada de e elevado a x, que es una de las favoritas cuando se estudia, porque la derivada de elevado a x es la función e elevado a x. No cambia nada.
una de las más sencillas que tenemos. ¿Y si en vez del número e como base tenemos otro número? Por ejemplo, en regla general vamos a verlo como a. Luego vemos un ejemplo. Si en vez del número e tenemos un número cualquiera, a, sus derivadas, se calcula también como a elevado a x, pero hay que multiplicarlo por el logaritmo neperiano de a. Aquí en el caso de arriba, el logaritmo neperiano de e sería 1, porque el logaritmo neperiano no es más que el logaritmo que tiene de base e. Por ejemplo, la derivada de la función 3 elevado a x sería 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Bueno, espero que con esto tengamos pie para poder seguir trabajando. Hasta luego.